Días pasados, cuando celebramos el cumpleaños de la independencia argentina, el 9 de julio, hablamos sobre lo que significa el Santo Te Deum, qué es lo que nos dice el Santo Te Deum y cuáles son sus fundamentos de por qué realizarlo. Habíamos dicho, y es una acción de gracias, es un canto de gracias, y por eso su mismo nombre quiere decir a ti Dios. Y nos preguntábamos por ahí, ¿por qué a ti Dios? Y si en realidad nos ponemos a pensar y a considerar todo lo que nos ha dado el mundo divino y que nosotros somos criaturas de Dios, y además de ser criaturas de Dios, somos sus criaturas preferidas de la creación, nos vamos a dar cuenta el porqué de dar gracias. El ser humano sin el agradecimiento no es un ser humano. El agradecimiento forma parte del sentimiento más profundo que tiene el hombre y la mujer para poder relacionarse. Así como tenemos una relación en nuestra familia, como tenemos una relación en la comunidad, nuestra relación con Dios es exactamente lo mismo. Y por lo tanto ese sentimiento tiene que aflorarnos y por sobre todas las cosas debemos comprenderlo para tributarlo en su justa medida. Nosotros nos preguntábamos el otro día, ¿y por qué había que dar gracias a Dios por el Día de la Patria? En realidad, todos los favores que habíamos recibido a través del tiempo, podemos analizarlo y comprender desde el momento en que fue obligatorio que el 9 de julio se celebrara con un Santo Te Deum. No era simplemente con un acto que se podía recordar, tenía que trascender verdaderamente eso. Hoy, en el día del 99 cumpleaños de las Breñas, nosotros tenemos este Te Deum precisamente para dar gracias a Dios por las Breñas. ¿Qué es lo que tenemos que agradecer de las Breñas? Y si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que todo, porque si consideramos de que todo depende de la divina providencia y que es una gracia divina, las cosas de las cuales nosotros contamos, y las cosas que a nosotros nos sirven, nos vamos a dar cuenta que no hay absolutamente nada que pueda escapar del agradecimiento de Dios. E inclusive todas aquellas cosas desagradables que nos han pasado en nuestra comunidad y que nos han pasado en nuestras vidas. Siempre, si nos ponemos a analizar, nos vamos a dar cuenta que han contribuido en algo positivo a lo que nosotros somos o a lo que nosotros debemos ser. De manera que si nos ponemos a pensar, decimos, ¿gracias a quién? Y gracias a aquellos primeros pobladores que llegaron, como don Candelario y José Figueroa, padre e hijo, que vinieron de Tostado en 1912 y llegaron a esta zona cuando no había absolutamente nada. Y ahí comenzó precisamente una epopeya seguida por Isidoro Verón y la llegada precisamente de los fortineros y después el tendido de las vías férreas. En el año 1914, cuando pasó el primer tren, cuando se estableció la primera estación de ferrocarril, gracias a las paralelas de acero, gracias a las locomotoras y los vagones que circularon, gracias a aquellos primeros pobladores que llegaron desde Santiago del Estero, gracias a los primeros ocupantes de estas tierras, los pueblos originarios, los mocovíes que habitaban toda esta parte y que después fueron desplazados y comenzaron una inmigración rumbo hacia la colonia El Pastoril y rumbo hacia Presidencia Roque Sáenz Peña, gracias a los criollos santiagueños que vinieron desde Santiago del Estero y gracias a los inmigrantes que llegaron precisamente a partir de la década del 20. ¿Cuántas gracias debemos dar? Y gracias también a don Enrique Frenderrey, aquel primer inmigrante ruso-judío que llegó en 1915, directamente desde Siberia. Una cosa como, si nos ponemos a analizar, no podemos negar que la divina providencia estuvo en los destinos de ese hombre. ¿Qué tenía que hacer un hombre de Siberia que salió con un 20 grados bajo cero y cuando llegó a la Argentina y al Chaco llegó con 40 grados? Que no lo podía creer ni lo podía aguantar. ¿Quién lo trajo hasta acá si no era la divina providencia? Y al año siguiente puso su primer almacén de ramos generales. Y así comenzó a la vuelta del ferrocarril aquellos primeros pobladores que eran incluso los que habían construido la villa. Y que volvieron para quedarse en un lugar ya asentándose definitivamente y para convertirse en los primeros habitantes de ese caserío que se estaba organizando alrededor
de la estación del ferrocarril. Gracias a los primeros comerciantes, gracias a aquellos que vinieron con el arte de curar, como el Botica López, Anastasio López, que de Rosario en 1920 vino como boticario para atender las necesidades de una comunidad. ¿Quién no mandó al Botica López? Dice que encontró en un paquete que le llegaba desde el Chaco pidiendo unos remedios, una esquela que decía: por favor, si conocen algún boticario que quiera venir a instalarse a un pueblo en formación que se llama Las Breñas y que está ubicado a la vera de las vías del ferrocarril central norte argentina en el territorio nacional del Chaco. Cuando vio eso, dijo: yo me voy para allá. Y así llegó y abrió la primera farmacia que curó muchísima gente, porque también, como no había médicos, hacía prácticas de medicina, suturaba, entablillaba a todos los fracturados. Una obra extraordinaria. Gracias precisamente a los primeros maestros que llegaron, a los que fundaron la Escuela 77, a las escuelas rurales, a los primeros directores, a los primeros maestros, a los primeros miembros de cooperadoras que se preocuparon para que esté en la escuela. Gracias a todos los emprendimientos, a los primeros que trajeron la fe. ¿Cómo no vamos a dar gracias a Dios por doña Catalina Agoni de Sequencia, con su esposo, que trajeron la primera devoción a las Breñas de Santa Catalina de Siena en 1921, cuando todavía no había pasado por acá ningún misionero, hasta el año 1923-24 que llegó el padre Olser, el redentorista alemán. Gracias a él y todos los que lo acompañaron, gracias al padre Wenceslao Espinosa, que vino trayendo la devoción de San Miguel, aquel franciscano que después ocupó el lugar de Olser. Y todo después los redentoristas que vinieron a la parroquia de Charate y nos atendieron, todos aquellos hombres, y que le siguieron precisamente los sacerdotes franceses con el padre Chenard, con el padre Juan Webb, y después le siguieron los sacerdotes italianos, las hermanas misioneras de la Eucaristía, y así hasta nuestros días. Gracias a los primeros médicos y los comerciantes, aquellos empresarios que se comprometieron, gracias a aquellos que pensaron en una escuela secundaria de Las Breñas que no tenían, a la señorita Alicia Torrelar, a doña Manuela de Ortega, justamente a don Dalmacio Iglesias, que fueron aquellos motores que comenzaron a trabajar precisamente en esto con don Mario González, con todos aquellos, con Jacobo Raskin, el doctor Michoff y todos los que se preocuparon justamente por eso. Y de la misma manera, gracias por la Escuela de Comercio número 5, con Matías Gutiérrez a la cabeza. ¿Cuántas gracias tenemos que dar a Ubaldo Blanco como primer presidente de la Comisión de Fomento y todos sus integrantes? Al primer intendente, al primer comisionado municipal en aquel tiempo, don Cirilo Martínez, que al tiempo nomás se convirtió en primer intendente porque participó de una elección, de la primera elección de Las Breñas, y fue electo intendente en la década del 50. Y así todos los que vinieron después, los profesores, los profesionales, aquellos, los agricultores, aquellos que sembraron el campo, los ingenieros agrónomos, aquellos que se metieron en el monte, los hacheros, los obrajeros. ¡Cuánta gracia hay que dar! Porque verdaderamente todos esos son los que han construido precisamente nuestra comunidad. En realidad, ahora nos preguntamos, si nosotros estamos dando gracias a Dios por todo esto, queridos hermanos, sepamos que le estamos dando gracias a todos los que hemos nombrado y a los que no hemos nombrado, pero que los mantenemos en lo más profundo de nuestro corazón y en nuestras mentes lúcidas todavía, y que lo podemos recordar. Hagamos una práctica de memoria. No abandonemos jamás precisamente ese recuerdo, y menos ese agradecimiento que corresponde a todo buen hombre, a todo buen cristiano, a todo aquel que verdaderamente piensa en los demás, aquel que atienda a los demás, aquel que no especula como no especuló ninguno de esos que nosotros hemos nombrado desde el primer momento hasta la actualidad para legarnos la comunidad que nosotros tenemos. ¿Qué mejor entonces que dar gracias precisamente con nuestra oración por Las Breñas? ¡Qué bueno! Oh Dios, a ti Dios, ilumina a Las Breñas y a sus hijos. Permítenos conocer su historia para destacar sus aciertos y evitar cometer los mismos errores.
No nos dejes olvidar al aborigen, primer hijo de esta tierra, al arriero criollo que la ocupó y al esperanzado inmigrante que la cultivó. Bendice nuestros campos y producción, nuestros montes y piedras. Conserva nuestro espíritu a través de la fe, la cultura y la educación. Guárdanos de las tormentas, los granizos, las sequías, los tornados y las inundaciones. Danos fuerza y coraje para combatir el mal y la injusticia, considerándonos dignos de nuestro santo patrono, el jefe de la milicia celestial, San Miguel Arcángel. Enséñanos a compartir la pobreza y a contribuir con los necesitados. Protege nuestra identidad mediante las humildes obras que ama el Creador, porque de esa manera seremos la gran aldea del Chaco, la esperanza de la patria, un nudo importante en el quipu americano. Y por sobre todas las cosas, seremos el gran pueblo de Dios. A ti, Dios, gracias por las breñas y por su gente.